Hola, queridos estudiantes, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso Practicum 3 y vamos a centrarnos en la siguiente actividad calificada que debemos entregar en las próximas semanas, ¿sí? Estamos viendo ahora mismo nuestro curso virtual. En este se especifican, en este apartado de programa del curso, se especifican las actividades y también los plazos de entrega. Y estoy mostrando este apartado porque vamos a tener unos cambios en los plazos según las actividades. En ese sentido, entonces, la actividad que vamos a desarrollar en los próximos días es el entregable 2. Y esta actividad va a tener como plazo límite de entrega el 12 de julio, no el 19, ¿sí? Estos ajustes obviamente ya los voy a realizar en el entorno, pero quería indicarles para que no se sorprendan luego de estos ajustes que vamos a realizar, ¿sí? Entonces, el entregable 2, que es la actividad que vamos a desarrollar y que les voy a explicar en breve de qué se trata, se tendrá como plazo límite para la entrega del mismo el 12 de julio. El entregable 3, que ya les explicaré también más adelante, el plazo de entrega será el 19 de julio y el informe, que es nuestra actividad final, va a tener como plazo límite el 26 de julio. ¿Sí? Entonces, hemos movido un poco las actividades de acuerdo a esos plazos que tenemos, pero con esta nueva asignación. ¿Sí? Entonces, yo ya voy a actualizar estos plazos en el curso virtual para que no exista confusión. Así que como vamos a tener nuestro entregable 2 como la actividad siguiente, esta actividad calificada, voy a presentarles el formato, la estructura y también explicarles algunas orientaciones que seguro les vendrá muy bien para el desarrollo o el buen desarrollo de esta actividad. Y ya saben que cuando hablo buen desarrollo, estamos tomando como criterios base el hecho de que ustedes son economistas en formación de un ciclo ya avanzado, no estamos hablando de primeros ciclos, que ustedes tienen un conocimiento acumulado importante hasta la fecha y que estamos desarrollándonos, por supuesto, en un ambiente universitario. Y por ende, el otro criterio es que en este ámbito, ustedes entregan trabajos de altísima calidad académica, ¿sí? Y por supuesto, ya sabemos que en nuestro Practicum 3, todas las actividades que vayamos desarrollando siempre se alinean o deberían alinearse a las necesidades, a las prioridades de la comunidad sujeto de estudio, una comunidad indígena, obviamente, en un territorio conocido como Chuquidel, en el cantón Saraguro, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues todas estas situaciones o estos aspectos que acabo de comentarles son aspectos que van a estar también intrínsecos en los otros criterios de calificación que también les mencionaré dentro de poco. Así que digamos que en términos generales, su formación, su conocimiento acumulado, eh, la pertinencia de acuerdo al territorio y a la comunidad en la que está desenvolviéndose el proyecto y la calidad académica que se espera con este conocimiento acumulado que ustedes tienen hasta este sexto ciclo que están cursando, ¿sí? Entonces, con todo esto, quiero mostrarles ahora mismo el formato de nuestra siguiente actividad calificada.
les decía para quienes están conectando recién que la próxima actividad es el entregable 2, no el informe, es el entregable 2 y la fecha límite de esta va a ser el 12 de julio, ¿sí? Vamos a mover un poquito las actividades y los plazos, entonces el entregable 3 va a ser el 19 de julio y el informe, que es nuestra actividad final, el 26 de julio, ¿sí? Ahí parece que hubo un pequeño desajuste cuando configuraron el metacurso y el establecimiento de estas fechas, ¿sí? Entonces, me he percatado de esto hace poco y por eso vamos a hacer estos ajustes. Y no, obviamente no les va a generar mayor inconveniente para ustedes porque de acuerdo al nivel de complejidad de las actividades también he creído necesario hacer estos ajustes de los que les estoy hablando, ¿sí? El informe es una actividad un poco más amplia en cuanto a extensión, un poco más de profundidad y por eso la estamos dejando al final. Acuérdense que el informe es la actividad que más peso tiene dentro de nuestra planificación y por eso he creído conveniente para ustedes, sobre todo pensando en ustedes, que esta debe moverse para entrega final, es decir, hasta el 26 de julio y si es que amerita, probablemente unos días extra, pero eso ya lo iremos mirando sobre la marcha. Y por eso es que las otras actividades que sí requieren, por supuesto, que se asuma con la responsabilidad de la seriedad que se caracterizan estos trabajos, pero son, digamos, de menor complejidad y por eso se dan unos plazos más cortos. ¿Listo? Entonces, dicho esto, voy a mostrarles, denme un segundo, voy a mostrarles el formato y la estructura del trabajo que vamos a desarrollar. Déjenme compartirlo. Por acá creo que lo tengo. Denme un segundo. Listo. Ahora están viendo en pantalla el formato institucional, ¿sí? Ese es el formato que vamos a considerar para presentar este siguiente entregable, nuestro entregable 2, ¿sí? Dentro del formato, pues como ya ustedes se familiarizaron con el primer entregable, tenemos una portada con los datos institucionales, datos de la asignatura, también el título de nuestra actividad, en este caso, recomendaciones de políticas públicas locales mediante lo que se conoce como policy briefs, es decir, algo más sintetizado, para Chuquidel Saraguro, que es nuestro territorio en el cual se viene desarrollando el proyecto de vinculación en el que estamos nosotros participando, ¿sí? Datos también propios de ustedes, de nuestro curso. Aquí lo único que se les va a pedir, por favor, fíjense que hay compañeros que se olvidan de colocar sus nombres. Entonces aquí les he resaltado para que no lo olviden. Hay que colocar escritos de manera correcta sus nombres y apellidos. Los otros datos ya están, ¿sí? Así que ya está nuestro paralelo, están los nombres del docente, de la carrera y nuestro periodo académico. Entonces, de esta portada, lo único que nos corresponde son sus nombres. Luego, pasamos ya a nuestra estructura del trabajo. Em, Vamos a indicar cuál es nuestro objetivo de esta actividad. Y bueno, lo más importante que perseguimos con de estas recomendaciones de políticas públicas locales es poder sintetizar esos datos complejos que se pueden tener en documentos ejecutivos porque van a estar dirigidos, ¿no es cierto?, en este caso
a tomadores de decisiones. Y a eso nos referimos con lo que les mencionaba del policy briefs, ¿sí? Es decir, estos datos, ¿de dónde vamos a tomar estos datos? Del censo comunitario, ¿sí? De este insumo que ustedes ya tienen. Pero de todas maneras, lo voy a volver a compartir por si a alguien se le extravió, ¿sí? Entonces, a partir de ese censo, vamos a sintetizarlo y vamos a presentar un informe. Nada complicado, digámoslo así, ya vamos a ver de qué se trata. Y vamos a tener en mente que cuando hablamos de tomadores de decisiones, estamos refiriéndonos a gobierno autónomo descentralizado, a líderes comunitarios, al cabildo comunitario de Chuquidel, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hacia ellos, que son tomadores de decisiones, va a estar dirigido este policy brief. ¿Sí? Ahora, pasando ya a la estructura específica, pues esta está compuesta de tres apartados. El primero se trata de el diagnóstico del censo, ya vamos a ver de qué se trata. El segundo es la revisión de evidencia y el último, lo más importante, con todos esos antecedentes, las recomendaciones de política, ¿sí? Cuando hablamos de esta primera parte del diagnóstico del censo, pues aquí digamos que en breves rasgos vamos a tratar de incluir lo que se conoce como evidencia gráfica y evidencia estadística. ¿Cuál es la meta que queremos alcanzar con ustedes? Es que ustedes puedan identificar un problema crítico, ¿sí? Puedan dimensionarlo cuantitativamente y demostrar por qué es urgente intervenir, evitando de alguna manera pues esa descripción masiva de datos irrelevantes. Por eso se va a centrar en esto que se conoce como urgente, ¿sí? ¿Qué es lo primero que podríamos hacer? Pues delimitar cuál va a ser nuestra variable crítica a partir de la información que se presenta en el censo. Ustedes van a elegir un solo problema central, eh, un problema que lo puedan identificar en ese censo, por ejemplo, brecha de género en ingresos, probablemente se pueda identificar alta tasa de desempleo juvenil, em, tal vez falta de acceso a servicios básicos. Digamos que estas son como las etiquetas más grandes, ¿no? Para poder llegar a esto que yo les menciono, ustedes tienen que probablemente incluso hasta cruzar algunas variables, ¿sí? Y a eso me voy a referir en lo segundo, ¿no? Que después de este paso que les he comentado. Después vamos a hacer esa correlación, ¿no? Entre las variables que se puedan identificar en el censo, una vez que ustedes también clasifiquen esta urgencia de la que les hablaba. No basta solamente con mirar o con mostrar frecuencias simples. Obviamente ustedes tienen que cruzar la información para poder identificar esta gran categoría de análisis de las que hablábamos, como esa brecha de género en ingresos o esa alta tasa de desempleo juvenil. Sí, son ejemplos nada más, pero ustedes cuando revisen el censo, revisen ese informe que yo ya les había compartido, van a poder centrarse en un problema que ustedes consideren urgente, que se debe intervenir, pero haciendo ese cruce de información, porque ahí está la verdadera riqueza de la exposición de los datos con los que se dispone, ¿no? Ahora, esa visualización de datos em, tiene que ser de alto impacto. ¿Y a qué me refiero? Que es necesario incluir entonces gráficos o mapas referenciales que puedan resumir el problema de inmediato, ¿sí? Es decir, que solo viendo yo ya pueda identificar hacia dónde va a ir la propuesta con el problema que están seleccionando.
¿Cuál es el criterio básico que necesitamos cumplir para que esto esté presentado de la manera más apropiada posible? Es que con nosotros, me incluyo yo, como lectores de sus trabajos, esta sección debe terminar sabiéndose exactamente, por ejemplo, a cuántas personas afecta el problema, cuál es su gravedad, probablemente qué factores del censo están correlacionados con ese problema, ¿sí? Entonces, esta primera parte del diagnóstico tiene que ser bastante visible, bastante identificable a primera vista. A eso me refiero, ¿sí? En la segunda parte, que es la revisión de evidencia, aquí vamos a buscar lecciones aprendidas, vamos a buscar también ese contexto local. ¿Cuál es la meta a cumplir por ustedes? Es que se puedan investigar, ¿no? ¿Qué soluciones han funcionado, por ejemplo, en otros contextos similares al de Chuquidel, ¿no? Esto, seguramente ustedes están familiarizados. Esto de mirar afuera para ver qué podemos tomar y poderlo realizar dentro del cantón, es lo que se conoce también como benchmarking, ¿sí? Ahora, vamos a investigar, ¿no es cierto?, esas soluciones que han funcionado, es decir, esos casos de éxito, si lo queremos llamar así, y vamos a tratar de mirar si son aplicables en nuestro lugar, en Chuquidel, respetando, por supuesto, acuérdense siempre, la cosmovisión de nuestra comunidad y el territorio en sí, sobre el cual estamos nosotros tratando de hacer esta propuesta. ¿Qué es lo primero que les puedo sugerir? Pues hacer una búsqueda de la literatura disponible sobre estos casos en contextos similares que hayan funcionado. Aquí se trata sobre todo de que ustedes hagan una búsqueda con calidad, con pertinencia, con esa robustez que también se requiere en trabajos académicos como el que van a presentar, ¿sí? Eh, Tal vez los repositorios que podamos mirar, pues el más básico y el de fácil acceso es el Google Scholar, ¿no? O el Google Académico. También podríamos buscar estudios, tal vez en la CEPAL, que se hayan aplicado en países de nuestra región, probablemente también en nuestra propia universidad, algunos otros estudios o en universidades en donde tienen también un enfoque más alineado con el ámbito intercultural, ¿no? Como la Universidad Andina o como la Flaxo, ¿no? Entonces también en sus repositorios podrán encontrar estos eh, tal vez estudios de caso, investigaciones, en donde se pueda demostrar qué ha funcionado en contextos parecidos al de Chukidel, ¿sí? ¿Qué les recomiendo? Que miren al menos dos casos, ¿no? Donde se haya abordado el mismo problema que ustedes estén seleccionando, que ustedes consideren urgente a tratarse, ¿no? No podemos hablar en cualquier comunidad. Acuérdense que estamos hablando con una realidad similar al de nuestro pueblo, ¿no? Al de comunidades indígenas o comunidades rurales en nuestra región latinoamericana, ¿sí? Entonces, buscar dos casos parecidos, los tengo que mostrar. Acuérdense que se trata de revisión de evidencia, entonces tengo que colocar lo más importante de esos casos que ustedes
identifiquen, que los lean y por qué se asocia directamente con el problema, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer después de encontrar estos casos? Pues revisar si es viable culturalmente hablando y territorialmente, ¿no? Ustedes podrán confrontar la teoría económica con la realidad del censo, ¿no? Se podrá responder a preguntas como si esa política que consta en esos casos que ustedes están consultando funcionó en otro lugar, pero respetando, ¿no es cierto?, el principio del buen vivir, por ejemplo, ¿no? Ese suma causa. Es si la organización comunitaria es un eje central, como la Minga de la que hemos venido hablando, y si también predomina el preservar el idioma del pueblo indígena, ¿sí? Del caso que ustedes estén consultando, son dos casos por lo menos. Entonces, toda esta información les va a permitir a ustedes evidenciar, ¿no es cierto? Em, Situaciones parecidas a las que ustedes están eligiendo y políticas que se hayan aplicado para mejorar ese problema y si podrían replicarse en el contexto en el que estamos eh, trabajando. Ahora, ¿qué criterio se puede considerar aquí fundamental para poder evaluar este aportado? Es el hecho de que ustedes demuestren que su propuesta no es una improvisación, ¿sí? Sino se trata sobre todo de una adaptación técnica, si le queremos llamar, basada en evidencia previa que ya ha sido probada con éxito, ¿sí? En estos casos que ustedes van a tomar como referentes. En la última parte, que es ya en sí la parte medular del trabajo, con todos esos antecedentes que hemos comentado ahora mismo, pues vienen entonces las recomendaciones de política pública local, ¿no? Una propuesta orientada hacia lo técnico y hacia la viabilidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la meta aquí que esperamos que se pueda cumplir de parte de ustedes? Es que diseñen un portafolio de dos o tres acciones concretas que solucionen el problema que han diagnosticado en la parte uno, traduciendo entonces la teoría económica en políticas públicas territoriales. Específicamente aquí hablamos de Chuquibel, ¿sí? Entonces, vamos a diseñar acciones específicas. Acuérdense que cada recomendación debe responder claramente a preguntas como ¿qué se va a hacer? ¿Quién lo va a ejecutar? ¿Cómo se podría medir el éxito? Sería súper interesante que cuando hablo de medir el éxito de la propuesta que ustedes van a hacer, puedan plantear un indicador, ¿no? Un indicador que se derive del censo para mirar qué pasará en el futuro, es decir, cuál podría ser el impacto de esa política, de esas dos o tres acciones concretas de la política que ustedes van a plantear, ¿sí? Em, para que tengamos una idea, ¿no? Ustedes a estas alturas ya creo que han tomado la asignatura de indicadores, espero que sí, o tengan una idea al respecto. Entonces, suponiendo que uno de los problemas que alguien identifique es bajos ingresos familiares, debido a intermediarios que compran la producción agrícola local, ¿sí? Puede ser de productos eh, autóctonos de ellos, ¿no? Es decir, que producen como la papa o como el maíz, ¿no? Pero el problema es que los precios son muy bajos. Entonces, ¿cuál podría ser una propuesta?
la creación de una asociación de productores indígenas para la comercialización directa en mercados urbanos y con valor agregado, ¿sí? Tal vez con un empaque, con la marca comunitaria de Chuquidel. Pero si hablamos de proponer un indicador, entonces podríamos hablar de un índice de margen de comercialización comunitario. Entonces, para poder proponer este indicador, tengo que calcular, ¿no? Entonces, probablemente podría ser el precio promedio por kilo que recibe el productor de la comunidad, dividido entre el precio promedio por kilo pagado por el consumidor final en el mercado urbano. Entonces, frente a ese resultado, yo podría mirar eh, cómo estoy ahora y cómo podría estar más adelante, ¿no? Es decir, por ejemplo, si se logra que ese índice de margen de comercialización pasa de un 0,30 a un 0,60, eh, podría indicarse que en el futuro la propuesta que yo pueda hacer podría generar esa eliminación de intermediarios y hacer una venta directa en los mercados urbanos, pero considerando ese valor agregado del que hablábamos, ¿sí? Digamos que esto le va a sumar muchísimo valor a lo que ustedes están proponiendo, ¿sí? Así que por eso les decía que sería interesante si cuando les hago esa pregunta de cómo se mediría el éxito, podrían hacerlo a través de indicadores. Pero como siempre, va a quedar esa libertad para que ustedes puedan proponerlo de la manera con la que se sientan más identificados, ¿sí? Esto nada más es como un ejemplo, como una idea, pero ustedes al final plasmarán en su documento lo que consideren necesario y pertinente, ¿sí? También dentro de esta propuesta o esta recomendación de política, después de la propuesta viene entonces la presupuestación referencial y las fuentes de financiamiento, es decir, como economistas en formación, ustedes no pueden proponer ideas, ¿no es cierto?, sin un sustento financiero. Entonces, es pertinente identificar el costo aproximado de esas acciones que van a proponer. También identificar de dónde se obtendrán los recursos, si se trata de una optimización del presupuesto del GAD local, de los fondos tal vez de cooperación internacional o de alianzas público-comunitarias, ¿no? Entonces ustedes van a hacer esa presupuestación de manera simple, no nos vamos a complicar, ¿sí? Pero sí necesitamos justificar, ¿no? Esas propuestas desde la parte financiera, desde la parte de los recursos con los que se podría o debería contar para la ejecución de las propuestas. Eh, ¿qué criterio se va a tomar en cuenta aquí? Es que las propuestas que ustedes desarrollen deben ser realistas, ¿sí? Siempre orientadas a la comunidad, acuérdense. Eh, pues también legalmente viables, si lo queremos ver así, es decir, que estén estas propuestas amparadas en el marco normativo de nuestro país, que puedan esas acciones que ustedes propongan puedan estar conectadas directamente con los datos del censo, porque eso es una información real, es una información que se ha levantado con las familias de Chuquirel y por supuesto que estén alineadas con los planes de desarrollo local y con ese concepto del desarrollo que se sostiene en el tiempo o conocido como buen vivir o suma causa, ¿sí? Entonces no podemos proponer por proponer.
tengo que identificar cuál es el problema urgente que se debe tratar según los datos del censo y luego que las acciones que yo proponga dentro del marco de recomendaciones de política pública local estén también alineadas a lo que les acabo de mencionar, ¿sí? Ya para ir finalizando, yo les voy a compartir, por supuesto, el formato. Voy a permitirme escribir también estas recomendaciones adicionales, estas orientaciones, para que puedan considerarlo tal vez como una hoja de ruta o una guía para presentar esta estructura que estamos viendo en pantalla, ¿sí? No se preocupen por eso. Voy a volverles a adjuntar el censo del que les hablaba, que ya lo tienen, pero por si alguien lo confundió, les voy a enviar nuevamente. Les decía ya para ir finalizando, pues algunos lineamientos nada más de formato y ese estilo ejecutivo que pues se marca con esta que se conoce como policy briefs, ¿no? Del que les estaba hablando. Em, para asegurar que el documento que ustedes presenten se ajuste a un producto profesional de consultoría, que esa es como la idea, ¿no? O de un think tank, que es lo que se conoce, eh, ustedes pues deberán alinearse a algunas reglas de estilo, ¿no? Un estilo básico, pues a aplicar nuestras normas APA ya conocidas en su última edición, que es la séptima. Vamos a alinearnos a este estilo brief, es decir, vamos a cumplir nuestro trabajo en un límite de 3 y 4 páginas, no más, porque ustedes, si es que estamos dentro de este think tank, entonces un tomador de decisiones real no va a leer más allá de esta extensión, ¿sí? Entonces tenemos que ser bien sintetizadores de la información que queremos mostrar, ¿sí? Y aquí tal vez cabe también, eh, de manera complementaria, el hecho de que ustedes destaquen lo que quieren que estos tomadores de decisiones vean, ¿no? Entonces, a lo mejor utilizan negrita, cursiva, este tema de lo que hablábamos de los gráficos, en donde se destaque el problema, tal vez un esquema, ¿no? Tal vez un mapa mental, no lo sé. Viene muchísimo la creatividad de ustedes. Acuérdense que ustedes, como economistas de información, van a presentar, ¿no? De manera hipotética ante tomadores de decisiones y van a elegir la que les parezca mejor para poderla atender de manera urgente. Eso significa que las acciones no son disparatadas, las que ustedes están proponiendo, que efectivamente responden a las necesidades que se han podido mirar en el censo, de que pueden hacérselas en el país, de que pueden hacérselas en el cantón y en la comunidad porque está bajo ese paraguas del que habíamos hablado, ¿no? Normas alineadas a los planes de desarrollo, al suma causal, o sea, todo esto, ¿sí? Entonces, imagínense que esta propuesta ustedes la van a exponer, imagínense, ¿no? Ante esos tomadores de decisiones y ellos dicen, ok, esta porque cumple con todos esos criterios que yo les venía mencionando. Y en esa misma línea, pues entonces el lenguaje que vamos a utilizar va a ser claro, va a ser directo, va a ser técnico, porque ustedes son economistas en formación, pero técnico accesible, ¿no? Es el lenguaje que permita entender también a estos tomadores de decisiones y a la comunidad, que es nuestra beneficiario directo. Y claro, ya digamos que como trabajo, no se olviden que como van a consultar casos que se alineen a la problemática que ustedes estén identificando, entonces necesitamos también citar, ¿no? Esas fuentes de las cuales yo estoy consultando
y referenciarlas en la bibliografía según corresponda, ¿no? Entonces cada uno va a tener sus citas y sus referencias según el trabajo que van a presentar. ¿Listo? Em, Finalmente, sí, con lo que inicié esta exposición, acuérdense que este entregable 2 va a tener como fecha límite para enviarlo a través del EVA el 12 de julio. Es decir, tenemos más de un mes para desarrollar esta actividad. Pero así también voy a irles presentando más adelante la siguiente, que es el entregable 3, que se va a presentar hasta el 19 de julio. Y nuestra actividad final, que es la que más peso tiene dentro de la planificación, es el informe y esta va a estar disponible hasta el 26 de julio, sobre la que les hablaré también más adelante, ¿sí? Entonces, con esto, desearles lo mejor en esta actividad. Si hay alguna inquietud o novedad después de que vean esta grabación, pues con todo gusto estaré muy atenta a través de la bandeja de entrada. Recordarles una vez más que la calificación de las actividades se realizará únicamente para aquellos estudiantes que hayan cumplido con todo su proceso de postulación. Esto implica haber seleccionado la plaza, haber cargado la evidencia que corresponde en el portal de prácticas preprofesionales y obviamente que esa evidencia que hayan cargado no tenga errores, ¿sí? Esté con la firma de ustedes y que tenga todos los datos informativos y todo lo que requiere ese documento de aceptación, ¿sí? Entonces, las actividades se calificarán en función del cumplimiento de ese requisito del proceso de postulación. Esto se ha insistido de verdad que por muchas semanas y lo vuelvo a recordar porque ya van a empezar a mostrarse las calificaciones de manera paulatina y algunos compañeros que no hayan cumplido con todo el proceso, pues no van a tener la calificación, ¿sí? Entonces, para que sepamos por qué no. Hasta ahora no se ha publicado ninguna calificación, así que tranquilos. Vamos a irlas publicando de manera paulatina porque se están leyendo todos los trabajos que ustedes han presentado, ¿sí? Ya que hablo de estos trabajos que ustedes ya enviaron, acuérdense que una de las recomendaciones anteriores para ese entregable uno era el hecho de que los trabajos se hagan con el criterio de ustedes, no con el criterio de la IA, ¿sí? La IA obviamente puede ser nuestro asistente, puede ser una herramienta que me permita ampliar las ideas que tenga, ampliar o poner algunos ejemplos sobre esas ideas. Pero lo que yo quiero leer son trabajos reales, trabajos hechos por ustedes, ¿sí? Que se puedan asistir de la IA, por supuesto, para cuestiones muy específicas, pero que al final el trabajo, cuando yo lo lea, sean palabras que vienen de ustedes, sean frases y párrafos constituidos por ustedes, ¿de acuerdo? De nada sirve que yo ponga toda la actividad, le pida a la IA que la genere cuando se puede identificar fácilmente. Acuérdense que nuestra universidad tiene dentro de su web el, el sistema de similitud, ¿sí? Este sistema permite identificar el porcentaje que se ha elaborado a través de la IA, ¿sí? Entonces, tengamos mucho cuidado porque si, por ejemplo, el porcentaje de IA en un trabajo supera el 15%, es un trabajo realmente que va a tener una muy baja calificación. Conforme vaya aumentando el porcentaje de similitud, pues la nota será más baja todavía.
Si tenemos un porcentaje súper alto, como un 70, 80, 90%, pues prácticamente no ha sido desarrollado por ustedes, sino más bien por la IA y se podría hasta anular ese trabajo. Entonces, evitémonos todos esos inconvenientes, hagamos un trabajo real, un trabajo que venga con ideas de ustedes, que lo puedan estructurar ustedes. No digo, no estoy satanizando el uso de la IA, simplemente digo que lo usen como un asistente, pero no como el tomador, el proponente de las recomendaciones de política, ¿no? O sea, hagan ustedes, de verdad, chicos. Tienen muchas capacidades, muchas habilidades, así que solo se trata de ponerlas en juego, ponerlas en marcha a través de estos trabajos. ¿Listo? Bueno, voy a dejar hasta aquí esta grabación. Y gracias, Jenny, por haberme acompañado en la tarde de hoy. Veo que se ha sumado a esta sesión virtual. Muchísimas gracias. Me quedo con usted unos minutos más por si hay alguna pregunta o si está todo claro, igual me lo haga saber. Y para todos quienes nos verán en diferido, pues ya saben que estaré muy atenta a través de la bandeja de entrada, ¿sí? Yo les envié unos mensajes a aquellas personas, ¿se acuerdan que en la tutoría anterior se expuso quienes tenían todo en orden en cuanto a la postulación, quienes tenían algunos errores en los archivos que se habían cargado como documento de aceptación, quienes hasta la fecha aún no habían seleccionado la plaza? Bueno, todas estas cuestiones que yo mencioné la semana anterior. Además de haberlas expuesto en la tutoría, también me permití enviarles un mensaje a cada uno de quienes, a cada uno de los compañeros que presentaban alguna irregularidad, llamémosle, ¿sí? Entonces, por favor, queridos estudiantes, espero que hayan leído esos mensajes. Para quienes ya han cumplido con estos pendientes, háganmelo saber. Pueden enviarme también un mensaje indicándome que se ha completado todo, que todo está en orden. Si es que había algún inconveniente, también les había pedido que me lo hagan saber para tratar de solucionarlo a la brevedad posible, ¿sí? Entonces, también por favor les pido que me comenten sobre eso si es que hay alguna novedad, ¿sí? Claro que sí, Jenny. Estoy leyendo su mensaje en el chat. Yo estaré muy atenta si es que se presentan novedades más adelante en cuanto al desarrollo del entregable 2. Claro que sí. Pendiente de usted y pendiente de todos los compañeros del Practicum 3, ¿sí? Con toda confianza, ya saben, pueden escribirme y con todo gusto estaré atendiéndoles y acompañándoles durante lo que queda, ¿no? Durante lo que queda de nuestro ciclo, esas semanas que quedan. Así que bueno, un honor contar con ustedes también para el desarrollo de estas actividades que sirven para el proyecto que desarrolla nuestra universidad ante la comunidad de Chuquirel. Gracias, gracias de verdad. Valoro muchísimo ese esfuerzo y esa dedicación y aún más si lo hacen con toda la responsabilidad que esto implica y sobre todo acojan estas recomendaciones que les he brindado, ¿sí? Para tener esos trabajos de calidad, tener esos trabajos con alta pertinencia y sobre todo con esa ética que implica la presentación de estos entregables. Bien, gracias entonces, que tengan un buen resto del día, mi querida Jenny, y pues un abrazo para todos. Estamos en contacto, nos vemos la siguiente semana.